Bueno, pues hoy estamos en Tarifa. Al fondo se ve ahí la carretera. Estamos en el... Esta es una visión de toda la zona. Estamos en la playa de los Lances y como veis caminamos, vamos buscando eso que hay ahí al fondo en el centro, que es un viejo puente abandonado. La idea es echarle un vistazo por dentro. Aquí vemos el paisaje que se ve alrededor nuestro. A la izquierda está la playa, a la derecha la carretera, al fondo estas zonas montañesas. Y bueno, como veis, estos son zonas que se inundan con las mareas. Y en esta zona ahora mismo está, eh, bueno, todavía queda restos de ese agua y hay que andar con cuidado para no hundirse en alguna de esas zonas. Decía que veis, vamos caminando, nos dirigimos hacia eso que aparece de vez en cuando a la derecha, que es un viejo puente abandonado. Si queréis ver un puente por dentro, esto es la curiosidad de este puente, aparte de que está en desuso, no tiene ningún, está un poco en tierra de nadie, no tiene ningún uso particular, pero sí se le pueden ver los huesos, se puede ver cómo es por dentro el puente. Y con ese afán, caminando con un cierto cuidado, pues nos estamos acercando para verlo. Cuando hablamos de un puente, tampoco hablamos de un puente romano. El otro día comentábamos el puente de los tres ojos. Este también tiene tres ojos, pero tampoco es un puente romano. Eso nos tiene que dar bien claro. Ya se ve por la configuración. Decimos que una de las cosas que tenía un puente romano es que es bastante plano, no tiene esa joroba central que tienen los puentes medievales y posmedievales, y no tiene la anchura que tienen estos, sino que tenían que cruzarse dos carros, con lo que obligaba a tener mucha más anchura, la que tenía, aparte de los acabados, aparte del tipo de material que se usaba. Y veis un poco lo que es la zona alrededor y poco a poco nos vamos acercando al objeto, en este caso de nuestro interés. ¿Veis? Ahí al fondo, a la izquierda, lo que está es la playa de los Lances. Se ven algunas dunas en el fondo y ya estamos llegando, vamos viendo algo más de su configuración. El borde ese saliente marca donde estaría el pretil y vemos algo de los ojos que ya están muy aterrados, ¿no? Ya no está el puente como debió de estar en su momento cuando tenía sentido en ese camino, en esa carretera que une pues Tarifa con Cádiz. Pero aquí lo que nos interesa es ver el... ¿Veis que tiene ya como que ha cedido un poco, la joroba central ha cedido un poco? Ahora veremos por qué, ¿no? Porque está pasando esto. Y veis también el terreno alrededor, que ahora mismo está seco en unas zonas, húmedo en otras, pero que se ve incluso las huellas ahí de haber pasado. Eh, Se ve que son zonas inundables, ¿no? Con las mareas. Bueno, pues aquí está. Esto es lo que nos ha traído a un sitio un poco alejado de todo, está aislado, difícil incluso de ver, de encontrar. ¿Veis lo que os decía de ese reborde que conforma el pretil? Y aquí tenemos la boca de entrada. Y lo que os decía de un poco en los huesos, en el sentido de que eh, ahí veis uno de los ojos. En el sentido, decía, de que está vacío. Y quizás sea una de las cosas que ahora mismo más interesa. ¿Os fijáis? Ese sería uno de sus ojos visto desde fuera. Fijáis que ha sido vaciado. La rasante debía de circular por el reborde ese que estamos viendo. De ahí tendría ese final del relleno y de ahí hacia arriba veis también un pequeño bordecito a la izquierda y a la derecha que conformaría el espesor de los pavimentos, ¿no? La zona por donde se circula. Pero fijaos, este es un ojo, así es como se hace
el puente. Así es como se construye. Aquí tenéis el otro, aquí vemos el segundo y en el fondo el tercero. Digo cómo se construye en el sentido de que son cimbras, es decir, yo por debajo, antes de hacer esto, monto unas cimbras de madera y coloco esos ladrillos. Y, y los ladrillos conforman el arco. Una vez he montado y endurecido el mortero con que se ha hecho, pues desmonto esa cimbra, esa curva de madera. ¿Veis que sigue funcionando? El, el puente sigue funcionando en el sentido de que tiene que cruza agua todavía a su alrededor. Estará relacionado, pues eso, con la línea pues la costa está muy cerca, con las mareas y todo eso. Y aquí veis un poco cómo es el puente. Eh, Está hecho de ladrillo, está hecho. Y en este caso, el hueco que falta. ¿Veis el viento en las orejas del perro? ¿Veis cómo circula el viento desde abajo? Y veis los ladrillos puestos uno al lado del otro con mortero entre ellos. Y aquí veis la salida, aguas abajo, como llega hasta la playa, que se ve perfectamente al fondo. Bueno, esta preciosidad es el puente este que hemos llamado con el mismo nombre de la playa, de los lances. Fijaos que a esa altura debían estar, estos son los mechinales por donde evacuaba el agua de lluvia. Fijaos es que están más altos, porque esa línea que os decía que se aprecia ahí en el borde marca un poco la rasante de lo que sería el firme, los pavimentos que se pusieron. Veis que el cambio de color al que hago referencia, ¿no? Desde abajo hasta el borde del mechinal inferior, marca hacia arriba el pretil y hacia abajo los pavimentos. Y ahí tenéis ese pretil, los muros laterales que conforman las líneas de sujeción del terreno, porque al final ese interior se rellenaría con tierra. Ahora mismo ya está todo vacío y ha ido probablemente pues, por el paso del tiempo, el abandono, el arrastre que ha habido, los tramos que se han ido destruyendo, al no tener ningún mantenimiento, pues ha ido quedando vacío hasta dejar los arcos. Vamos a ver un poco por fuera cómo son esos arcos. Veis que bueno, el aterramiento de la arena hace que ya quede poco, pero todavía se pueden apreciar. Es curioso ver en este primer ojo que se ve muy bien porque no tiene ya ni siquiera la protección que tendría en algún momento de piedra o lo que sea. Fijaos cómo falta el mortero, cómo quedan como flechas los ladrillos cayendo. Está diciéndonos que cuando el mortero termine de desaparecer, pues colapsará. Fijaos que está hecho de piedra hasta una altura, lo que os decía, la altura final de la piedra marca el inicio de esa cimbra, es decir, de la curva, del arco de medio punto, que se hace con madera y que marca lo que luego se rellena con ladrillo para conformar el arco. Ahí tenéis lo que es el parteagua de la pila. Entre una pila y otra se forman estos parteaguas para evitar que se produzcan movimientos en el agua que socaven los cimientos. En este caso, quizá haya fallado un poco, se veía antes en la rasante que había bajado un poco, pero muy poco. Realmente no es un problema de fallo de la estructura, ¿no? De fallo de la cimentación, de fallo. Simplemente, bueno, quedar en desuso, debe llevar muchísimo tiempo en desuso. Pues sencillamente el interior ha ido desapareciendo y, y apenas queda más que, bueno, hemos visto el exterior, lo que se puede, porque más no se puede acercar porque está el agua, y vamos a ver el exterior, aguas arriba decía, y ahora vamos a ver el exterior, aguas abajo. ¿Veis el tercer arco? Y lo que decíamos, la rampa esta que forma es todo ese material que ha ido deslizando y desapareciendo a lo largo del tiempo. La configuración es bastante común. El puente es probablemente postmedieval, ni siquiera sea medieval, sea posterior. Pero indica muy bien cómo se fabrica, cómo se construye, cómo se creaba este tipo de estructuras. Bueno, aquí vemos lo que es lo mismo que hemos visto antes, pero por el lado. Este es
el espesor que tiene de muro, que es bastante sólido en ese sentido, y lo que son los arcos, en este caso aguas abajo. Veis de nuevo los ladrillos con lo que estábamos diciendo del final, de la estructura, que está relacionado con el final del mortero. Los parteaguas, que decíamos, se ven los tres parteaguas y los arcos. Tampoco se puede acercar uno mucho más por eso, por la cantidad de agua que hay ahí, no es fácil acercarse. Esto es el puente. Un puente muy interesante, muy curioso y que, bueno, desde mi punto de vista ayuda a entender un poco qué es lo que significa construir un puente, porque es similar al que vimos de los tres ojos hace unos vídeos. Nos vemos